Las ontologías. Bueno, hemos hecho a lo largo del semestre un recorrido por diferentes elementos de organización del conocimiento, como son los sistemas de clasificación, las taxonomías, los tesauros, para finalmente adentrarnos en el mundo de las ontologías y en este caso su aplicación en la web. Entendamos entonces que a diferencia de los tesauros, las ontologías pueden definirse en una sintaxis que es comprensible para diferentes ordenadores. En esa medida, cuando se aplican esas sintaxis, se aplican directamente sobre lo que denominamos URIs, que son esos identificadores de recursos uniformes, que están en la web y que nosotros utilizamos a diario, pero que a veces no nos detenemos a observar. Vamos a ver más adelante ejemplos para que podamos entenderlos. Esas URIs tienen asignados diferentes contenidos, como puede ser una página web, un video, un clip, una imagen, y de ahí para allá todo lo que pueda ser sujeto de ser subido a la web. De algunas de las ventajas, las ontologías mejoran la recuperación. Justamente en esas URIs, al definir clases, sujetos, elementos sintácticos, pueden ser recuperados mucho más fácil por diferentes buscadores e indexadores. Además, genera búsquedas inteligentes y esto está relacionado con todo el tema de inteligencia artificial, del cual las ontologías han sido un elemento fundamental para su desarrollo. Bien, esa es la estructura básica de los modelos de entidad-relación y la estructura básica de lo que vamos a ver más adelante con diferentes lenguajes. En el caso de las ontologías se define un sujeto, un predicado y un objeto. Eso está definido en los temas lingüísticos de las ontologías. Bien, el sujeto es de quien se habla, de quién estamos hablando. El predicado es lo que estamos hablando de ese sujeto. Y el objeto va a ser la información específica de ese que se está declarando sobre ese predicado. Veamos un ejemplo. Para este caso, Android es el sujeto. El valor que estamos denominando o predicando es el tipo de sistema operativo y específicamente el objeto del que estamos hablando es dispositivos móviles. Si uno lo lee de izquierda a derecha, significaría que Android es un tipo de sistema operativo para dispositivos móviles. Esa es la estructura que vamos a empezar a desarrollar a través de los diferentes ejercicios. Algunos elementos para tener en cuenta en la generación de las estructuras de las ontologías. Las clases o conceptos deben ser definidos junto con sus relaciones y los atributos y o funciones o propiedades que tengan al respecto. Uno de los ejemplos, entonces tenemos clases definidas que serían estos conceptos. Tenemos la ordenación de las mismas, en este caso separadas para poder entender cuál es la lógica de este concepto que se está hablando, que es todo lo relacionado con navegadores, clases y características, propiedades y subclases en el caso de que haya. Entonces tenemos propiedades asignadas a estas clases y relaciones. Estas relaciones son finalmente uno de los elementos más importantes porque permiten justamente entender cómo se comunican o cómo se entienden unas clases con otras. Hay un ejemplo aquí de una ontología desarrollada para el corazón, en donde tenemos las entidades, las relaciones y algunas de las características descritas para entender todo el concepto del corazón. ¿Y por qué hablar del tema de ontologías cuando estábamos hablando de sistemas de ordenación y clasificación del conocimiento? Bueno, debemos saber que en esta gráfica que nos propone Realic sobre la evolución de la web, entendemos primero el inicio de la web como una web plana donde no había mucho dinamismo y difícilmente se recuperaba información. En la web 2.0 encontramos en todas esas dinámicas e interacciones de los usuarios con los contenidos y generación de contenidos por los mismos. Entonces nacen los blogs, las redes sociales, los correos electrónicos, las wikis, etc. Pasada esta etapa y llegando a la web semántica, se trató de dar orden a todo este mundo de información que ya había desbordado el análisis de los sistemas actuales. Y en esta web semántica se definieron lenguajes, vocabularios, ontologías para poder hacer una mejor recuperación y análisis. Finalmente, con todo este camino recorrido y los aprendizajes y mejoras del mismo, llegaremos a la web ubicua que nos propone que desde cualquier dispositivo, los que conocemos actualmente como teléfonos móviles o smartphones, computadores,
y tablets se puede acceder a la información. Pero no solamente en esos, sino desde cualquier dispositivo que se pueda conectar a Internet, un teléfono inteligente, un gadget, un celular, un reloj inteligente, un televisor, una pantalla en un centro comercial, cualquier cosa que se coloque o que se genere podrá ser o representar la información que esté en la web sin ningún inconveniente. En este mismo trasegar, pues cada uno de los momentos que propone este análisis incluye unas características y obviamente en la web semántica aparecen las ontologías como uno de esos elementos importantes. Y justamente en ese trasegar pues se han definido una serie de estructuras que es bueno tenerlas en cuenta y van desde el Unicode, como esa definición de caracteres, las URIs de las cuales ya hablábamos, el lenguaje de marcado XML y sus variantes para la aplicación de metadatos, el RDF que veremos más adelante, hasta llegar a la OWL como ontología y sistema desarrollado por la W3C para poder mantener una estructura unificada en el tema de desarrollo de ontologías. Bien, antes de hablar un poco de RF tenemos que volver a retomar lo que ya se debió haber visto sobre sistemas de información y son esas entidades, relaciones y atributos en modelos de entidad-relación para bases de datos y sistemas de información. Entonces, en la entidad nos encontramos con un recurso que puede ser real o abstracto, pero que representa un conjunto de instancias. La relación son esas asociaciones que hay entre una y otra entidad. Y los atributos son las propiedades que se le asignan a cada una de esas entidades. Por eso aquí tenemos una entidad denominada persona que tiene como atributos nombres, apellidos y fecha de nacimiento. Se relaciona con otro atributo que es empresa, en donde hay otra entidad que es empresa, perdón, donde hay esta serie de atributos. La simbología en estos modelos es así, entidad con este rectángulo, la relación con el rombo y el atributo con el semicírculo. Un ejemplo, para la entidad personas que tuviera esta información, la relación con la empresa sería a través de la persona y la empresa en la cual está trabajando. Diego, María y Ana se relacionan porque trabajan en la empresa Chile, Banco de Chile, perdón. Aquí tenemos un modelo un poco más amplio donde hay una serie de entidades que tienen relación con temas asociados a viajes por avión. Entonces podemos leer, por ejemplo, en la entidad avión, el avión posee, bueno, el avión eh, es una entidad, pero en este caso la relación es desde la aerolínea. Por ejemplo, la aerolínea posee aviones, el vuelo utiliza aviones para poder viajar, estos aviones tienen unos modelos, las aerolíneas tienen nombres y páginas web, las aerolíneas ofrecen trayectos de una duración y aquí podría ser una duración corta, larga, también hay destinos y orígenes. Las personas o el personal, las personas pueden trabajar en la aerolínea, pero también pueden ser tripulantes o pueden vender pasajes. Bueno, entonces aquí se ve un poco más claro todo el tema de las entidades, las relaciones y los atributos. ¿Cuál es el ejercicio? La idea es que en clase desarrollemos un modelo de entidad-relación con estas características, pero específicamente sobre estos temas propuestos. En este ejercicio de aplicación la idea es empezar a relacionarlos o retomar esos contenidos que previamente se debieron haber visto sobre estos modelos en teoría de sistemas. Bueno, luego del ejercicio nos vamos a entrar en lo que es el RDF o ese marco de descripción de recursos desarrollado por el consorcio de Internet, la W3C. Este ha sido diseñado para el modelo de metadatos y en ese sentido también trabaja con tres elementos. Por eso estamos viendo el modelo entidad-relación. Sujeto, predicado y objeto. El sujeto es de quien hablamos, el predicado es lo que estamos hablando de él y el objeto ya es el valor que se declara sobre lo que estamos hablando acerca del sujeto. Miremos un ejemplo para aclarar este tema. Sujetos, predicados y objetos. El sujeto es esta URI que tiene asignado específicamente a Juan. El predicado es lo que vamos a hablar de Juan, que es su nacimiento. Y el objeto es el valor de ese nacimiento, en este caso la fecha. En otro ejemplo, con el mismo sujeto Juan,
correspondiente a esta misma URI. Vamos a hablar si tiene hijo. Y en este caso el hijo está representado por el dato que es Pedro. Pedro es el hijo de Juan. O sea, si lo leemos de izquierda a derecha, entonces Juan tiene un hijo, Pedro, llamado Pedro o se conoce como Pedro. Fíjense que todos esos elementos son los que permiten a los diferentes sistemas hacer las relaciones para poder recuperar información. Gráficamente, ¿cómo se ve el ejercicio anterior? Entonces, la misma URI tiene las relaciones y los datos asociados a los mismos. Juan tiene un hijo, Pedro. Juan vive en Valparaíso. Bien, esta está repetida y para finalizar, la idea cuál es un ejercicio de aplicación, la idea es ingresar a esta página web que nos permite recuperar información de ontologías y buscar algunos de los elementos y buscar cada uno el elemento que le fue asignado. Bueno, entonces vamos a hacer el ejercicio. Entonces ingreso a la URL y busco pasta, que es una de las comidas que fueron asignadas. Y automáticamente me van a aparecer, se van a iluminar en la recuperación las URLs, las URIs, donde hay definidas ya unas ontologías de pasta. Entonces, por ejemplo, miren, esta URI que se denomina potato.cs.man.ac.edu.uk tiene una ontología definida para bus en donde hay un elemento denominado pasta. Y esta pasta, fíjense, tiene estos atributos. Pasta con picante, pasta light, etc. Entonces, para que ustedes vean que lo que pasa en las ontologías se materializa en las web, en las URIs, y pueden ser identificadas desde cualquier plataforma. Para el caso de la persona que tiene asignado este tema, pues ingresando y buscando podrá mirar si hace relaciones o define sujetos con algunas de las relaciones que aquí se plantean. Igual hay muchos más resultados para que ustedes puedan hacer análisis o incluso abrir alguno de los mismos para ver cómo se materializa directamente desde la URI o qué información adicional nos va a arrojar ingresando. Vamos a ver esta página. Bueno, hay problemas de conexión y ustedes harán el ejercicio aplicado para que puedan identificar esos elementos. Bien, entonces luego de hacer esta búsqueda sobre los elementos que venimos tratando a lo largo de este ejercicio, la idea es que se aplique con los mismos, hagan el ejercicio de hacer una aplicación en una tabla parecida a esta, en este caso que quede con 10 filas. Tomen como base lo que ya habíamos hecho previamente en el ejercicio de modelo entidad-relación de los temas asignados y creen sobre la URI, en este caso la URI que se les va a pedir que trabajen es www.comida.com. Sobre esta URI, hagan la definición de sujeto, predicado y objeto del tema asociado. Entonces, por ejemplo, el sujeto comida, perdón, la URI comida tiene un sujeto denominado pasta. Entonces, ese sería el sujeto para esta primera fila. Miremos un predicado para pasta. Entonces, vamos a colocar que la pasta tiene ingredientes. ¿Listo? Ese predicado iría acá. Y finalmente, ¿cuál sería el objeto de este predicado? Entonces podemos colocar acá. Bueno, por ejemplo, si tuviera los ingredientes para la preparación, pollo, lo puedo dejar así, como un dato, como un objeto suelto, o lo puedo colocar en la misma estructura. En este caso, colocar pollo como elemento final en la URI. ¿Listo? Entonces, este elemento iría acá, este elemento iría acá y este elemento iría acá. Ahí tendríamos sujeto, predicado y objeto 1 del tema de pasta, que es uno de los que se está trabajando. ¿Listo? Entonces la idea es que cada uno tome el tema asignado en las observaciones gastronómicas que están en la tabla previamente y haga el ejercicio de aplicación con mínimo 10 filas para que podamos entender y este es el abrebocas para lo que viene en lenguajes de marcado, RDF, XML, etc.